Bueno, entonces vamos a comenzar justo con la segunda parte, que es acerca de los cannabinoides ácidos en la planta cruda, para que sepamos qué son y para qué sirven. Entonces, estos cannabinoides ácidos son justamente la farmacia de la planta cuando está cruda, ¿no? Aquí vemos dos de las mías y miren esta hoja tan ancha y grande en comparación con estas pequeñas y delgadas, ¿no? Entonces, hay muchas variaciones morfológicas entre las distintas plantas de cannabis. Entonces, las que nos sirven más para los jugos, precisamente por el aporte de clorofila y de micronutrientes, son las que son más anchas. Sin embargo, para propósitos de la farmacia, a veces justamente las hojas delgaditas tienen mayores concentraciones de THC, si es lo que nos interesa. Eh, y entonces, pues lo ideal es cultivar varias clases, varias semillas distintas y tener de todo un poco. Entonces, en este libro, que es un compendio de medicina canábica, justo tiene un capítulo muy breve acerca de jugos de cannabis y nos dice que los beneficios médicos de altas dosis de ácidos cannabinoides no han sido sometidos a pruebas clínicas controladas y toda la evidencia hasta este punto es anecdótica, ¿no? Entonces, pruebas clínicas controladas, ellos se refieren a las que se hacen con humanos dentro de nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, lo que sí hay es investigación preclínica que se hace con animales o con células de nuestro cuerpo, pero in vitro, ¿no? Fuera del cuerpo. Entonces, justamente les voy a compartir ahora las publicaciones científicas de estos estudios preclínicos con cannabinoides ácidos que yo he encontrado hasta el momento. Y si alguien tiene otras y puede aportarlas para mejorar esta presentación, se los voy a agradecer mucho. Entonces, justamente lo que sabemos es que hay una biosíntesis entre dos compuestos y a partir de esta biosíntesis nace el CBGA, que es llamada la madre de los cannabinoides ácidos, ¿no? Y que a partir de ella se crean los demás, ¿no? Se encuentran los cannabinoides ácidos en los tricomas de las hojas y flores de cannabis, sirven a la planta para realizar diferentes funciones y probablemente sirven al consumidor para prevenir enfermedades y sanar algunas. No lo podemos decir sin este signo de interrogación porque todavía no hay justo estudios en humanos que lo comprueben, pero hay mucha anécdota, que es lo que vamos a compartir también, de que sí, es posible, ¿no? La mayor parte del conocimiento de lo que es la biosíntesis en las plantas del cannabis se debe a unos colegas de la Universidad de Japón, ¿no? No colegas míos, no son psicólogos, ellos son biólogos y químicos y hay un equipo pues multidisciplinario estudiando justamente los flavonoides, los esquiterpenos y los cannabinoides de la planta. Entonces, el proceso de biosíntesis involucra justamente ácido olivético más algo que se llama geratril pirofosfato. Eso es lo primero que crea la planta y a partir de allí surge el CBGA, que dependiendo de ciertas enzimas, pues justamente se convierte en THCA, CBDA o CBC. Y aquí justamente enzimas, la AS, pues justamente se pone aquí para decir que esta es la enzima que se descompone hacia esto, ¿no? Esta es la tabla de descarboxilación justamente que comentaba en las preguntas hace ratito, que me preguntaban de cuánto era la temperatura de descarboxilación y aquí está la curva que les platiqué. Así es que luego, cuando vean la grabación, pueden pausarle aquí y contemplarla detalladamente, ¿no? Pero lo que pues quiero compartir con esto es que se trata de una reacción química donde se elimina un grupo carboxilo en forma de dióxido de carbono. Y con ello estamos contaminando el planeta a los que nos preocupa un poco la cuestión del calentamiento global, pues estamos produciendo CO2 cada que combustionamos y hay que tomar esto en cuenta también, porque es un aliciente, o al menos así lo ha sido para mí, para cambiar mi método de administración del cannabis y dejar de fumar y vaporizar o comerlo, ¿no?
Entonces, si no va uno a dejar de hacerlo, de todos modos, pues conviene meter los cannabinoides ácidos porque pues te pueden ayudar justamente a que las funciones de tus células estén mejor y pueda deshacerse más rápido de estos tóxicos que metemos al cuerpo con la combustión, ¿no? Entonces el CDGA, el ácido cannabigerólico, se convierte cuando elevamos la temperatura en CBG y sus propiedades son analgésicas, antibacterianas, antiinflamatorias y antiproliferativas, ¿no? Lo que puede no entenderse es antiproliferativas y significa que, por ejemplo, cuando tienes cáncer, el cáncer prolifera si no hay CBGA que lo detenga, ¿no? Este estudio en Israel concluyó precisamente que el CBGA indujo la muerte de células cancerosas y causó una expresión génica distinta en cultivos in vitro, ¿no? Igualmente, si alguien quiere revisar estas investigaciones, puede, cuando tenga la grabación, pausar el video y encontrar aquí los datos, googlearlo y ya tendrá toda la información necesaria. Este estudio de Italia encontró que el CBGA inhibió una enzima que contribuye al estrés oxidativo y a las complicaciones asociadas a este, como son la enfermedad cardiovascular y la diabetes. Otro estudio de Italia encontró que el CBGA es un agonista de un receptor que estimula el metabolismo de los lípidos y reduce el exceso de los mismos que se puedan encontrar acumulados en el cuerpo. Entonces, este maravilloso CBGA entra al cuerpo cuando ingerimos hojas y flores de cannabis crudas, ya sean machos o hembras. Los machos también tienen CBGA y el CBGA se encuentra no solo en las hojas, sino también en el polen. En Estados Unidos se hizo esta otra investigación en donde se encontró que, lo que les comento, ¿no? Que en el polen macho estaba presente junto con flavonoides, ¿no? Este es el único, eh, el único reporte que me encontré de polen macho y sus componentes, ¿no? Y se hizo en Mississippi un estudio muy interesante que lo hicieron con una planta sativa mexicana que ellos encontraron y cultivaron en la universidad, ¿no? Más adelante voy a hablar más de este estudio y a compartir más fotos de estas que son, pues, desafortunadamente, tal como están las cosas en estos momentos, hay muy pocas fotos de machos con su polen porque estamos privilegiando única y exclusivamente en muchos lugares la cría selectiva de hembras feminizadas, ¿no? Y pues entonces vemos pocas fotos como estas. El THCA, el ácido tetrahidrocannabinólico, el precursor del THC, tiene propiedades comprobadas antiinflamatorias, neuroprotectivas, antitumorales, antiespasmódicas y antiproliferativas. Antiespasmódico es lo que se requiere para evitar las convulsiones, por ejemplo. Este estudio de Japón encontró que el THCA induce necrosis en las hojas, ¿no? Justamente es de una revista que se llama Señalización y Comportamiento de las Plantas. Entonces, habla justamente de qué hace la planta con el THC, ¿no? ¿Para qué lo genera? ¿Para qué lo usa? Y dice que, por ejemplo, cuando quiere la planta trasladar la clorofila hacia hojas más altas y abandonar las grandes de abanico que usó al principio de su crecimiento, entonces manda THCA a las hojas y se vuelven amarillas, la clorofila se va de allí y la hoja se muere, y así utiliza esos recursos energéticos en otras partes durante el tiempo de la floración, y por eso es que las plantas, las hojas se amarillean cuando comienza la floración, algunas, ¿no? Sobre todo las inferiores. Entonces, esto hace por la planta y pues justamente también parece que induce necrosis en los tejidos cancerosos y pues nos libra de ellos en las especies animales, ya se ha comprobado totalmente con ratones y en cultivos in vitro con humanos también. En los Países Bajos se investigó que el THCA inhibe el factor que disminuye la respuesta a la insulina y afecta el metabolismo del
colesterol y las lipoproteínas. Otro estudio de Austria mostró que protege neuronas dopaminérgicas contra un tóxico asociado al Parkinson, que precisamente inhibe la respiración de las mitocondrias en nuestras células. Por eso es que lo consideraron un protector neuronal. Entra al cuerpo igualmente al ingerir hojas y flores de cannabis de machos y hembras, o cuando podemos ingerir esto que son cristales de THCA, con una pureza de entre el 94 y el 98%, de acuerdo al método de extracción. Normalmente se utiliza el Rotobab y se realiza a partir de un extracto previo. Ya, pues ahí es una complicación porque algunos extractos aumentan la temperatura y entonces ya no tendríamos THCA. Tiene que ser un extracto que no la aumente, ¿no? Y normalmente utiliza solventes como ácido acético, metano o pentano y maquinaria específica como un evaporador rotativo y un cromatógrafo, que también después implica calor, presión y movimiento. Y cuesta $100 el gramo aproximadamente. Estos son diamantes de THCA, 99% puros, que pues se ven súper hermosos y cuestan $500 el gramo aproximadamente. Y el proceso de extracción pertenece única y exclusivamente hasta el momento a Guild Extracts de California y se realiza a partir de live resin, que es pues justamente algo un poco cruel con la planta, que es cuando está viva, justamente congelarla. Y entonces la resina se queda ahí perfecta hasta el momento en que se involucra a un solvente, que es butano o propano, y se utiliza un equipo que es un extractor de closed loop, un horno de vacío, que también después tiene presión y calor, y después se dejan en unos frascos de cristal de 2 a 3 semanas y se forman estos cristales. El CBDA o ácido cannabidiólico, precursor del CBD, tiene propiedades probadas antiinflamatorias, neuroprotectivas y antitumorales. En Japón, un estudio encontró que es un antimigrativo de células de cáncer altamente invasivas, también in vitro. Del mismo país, otro estudio vio que inhibe la migración de células de cáncer de mama. En Italia, el CBD, en un estudio, previno el crecimiento del carcinoma de próstata. Entonces eso pues es en células humanas in vitro. En Japón, el CBDA inhibió selectivamente la ciclooxigenasa, que está relacionada con la inflamación. De nuevo, el CBDA lo encontramos en hojas y flores de cannabis, machos y hembras. Tenemos otro estudio del Reino Unido en donde el CBDA previno el vómito en musarañas y la náusea en ratas. En la República Checa, un estudio pues, nos dice que el THCA y el CBDA pueden ser un tratamiento putativo, o sea, sustitutivo, para 5 síndromes cuando no hay pues, una mejoría con ningún otro fármaco, que pueden ser tumor cerebral, Parkinson, Alzheimer, traumatismo cerebral y encefalopatía traumática. El polen maravilloso de los machos tiene 2 flavonoides glicosilados no identificados en la única muestra que ya les comenté que encontré, y 16 cannabinoides, que son todos estos enumerados aquí. Algunos de ellos se los voy a comentar con mayor detalle, y esto es lo que les platiqué hace ratito acerca de que textualmente dice el estudio: una variedad mexicana de cannabis sativa L fue cultivada en el jardín experimental de la Escuela de Farmacia de la Universidad de Mississippi. En el verano de 1995, el polen fue recolectado y analizado. Es el único estudio que me encontré al respecto. Por favor, si encuentran otros, mándenmelos. Y si no, y tienen alguna información de cómo podemos hacer esto de forma barata o gratuita, yo consigo el polen macho y podemos hacerlo. Entonces, aquí se encontró
estas cantidades concretamente de THC, CBD, CBC, CBD, CBG, THCV y CBL, ¿no? Pero justamente el estudio dice que se hizo con un cromatógrafo de capa fina que aumenta la temperatura y como se descarboxilan, entonces quizá pues lo que tenía originalmente es THCA, CBCA, CBDA, CBGA, THCVA y CBLA, probablemente en mayores cantidades que estas, ¿no? Y pues este estudio justo sí lo podríamos replicar, pero con esto, con cromatografía líquida de alta resolución, que no emplea calor en ninguna de sus fases para el análisis, y entonces sí tendríamos justo lo que estamos buscando concretamente, que son los cannabinoides ácidos. Entonces, de los que les comenté que sí tiene y que son interesantes, el THCV, pues sería muy bueno que tuviéramos plantas con él porque es supresor del apetito, anticonvulsivo, reduce la ansiedad, mejora la sensibilidad a la insulina y tiene efectos neuroprotectores. Por lo cual debiera ser una cepa que cultiváramos mucho en México, cualquiera que tenga altos niveles de THCV, porque pues tenemos justo epidemia de diabetes y pues problemas altos de Alzheimer y de ansiedad. Así es que pues tenemos este estudio del Reino Unido en donde esta molécula, este cannabinoide, mejoró la sensibilidad a la insulina. Eh, en España mejoró síntomas de Parkinson y tuvo efectos neuroprotectores. Así es que es una molécula muy prometedora, igual que esta, que es el cannabiciclol, que estimula el metabolismo y el sistema nervioso central, ayuda a la producción de melanina, que pigmenta la piel y el cabello, colabora en las funciones de las glándulas suprarrenales, tiroides y pituitaria, estimula la reducción de grasa y mejora el humor. Aquí pues quiero comentar, sobre todo para los que me conocen en la faceta de investigadora del tema onírico, un sueño que tuve justo cuando estaba recopilando esta información en esta presentación. En el momento de estar redactándola, soñé que veía una hoja de cannabis y en esa hoja de cannabis había, bueno, según las imágenes locas de los sueños, como unas manitas o algo que ella hacía, la hojita, para protegerse de las radiaciones ultravioletas, ¿no? Eso es lo que vi en el sueño. Y, y también oí o vi la palabra pinene mexicana. Entonces, por la mañana llegué directo a la computadora a googlear radiación ultravioleta y cannabis, porque justo como comento en mi libro Sueños que guían, muchos científicos han recibido como claves sobre las investigaciones que están haciendo en el mundo de los sueños, que luego les permiten pues que sus investigaciones den otros giros y descubran cosas importantes y algunos de ellos incluso se han ganado el premio Nobel. Entonces, pues yo por eso me puse a investigar qué pistas me daba este sueño en el almacén colectivo de el conocimiento humano, que es de alguna forma el Google. Y entonces me encontré primeramente este estudio de China que dice que en respuesta a la radiación ultravioleta, pues que estamos sufriendo en todo el planeta, eh, algunas plantas han dado por aumentar la síntesis de compuestos medicinales que contienen y entre ellas el estudio cita al cannabis, que ha creado mayor cantidad de THCA como para protegerse precisamente de la radiación, pero no de CBD. O sea, de CBD ha disminuido porque de hecho justamente pues son de alguna forma proporcionales en las plantas, entre más THCA tiene una, tiene menos CBDA y viceversa, ¿no? Entonces, lo que dice el abstract de el resumen de este estudio es que los mecanismos de reparación molecular que en condiciones naturales generan las plantas como estrategia para protegerse de este tipo de radiación es lo que analiza el estudio, ¿no?
Es como la respuesta del crecimiento de las plantas expuestas a condiciones de alta radiación ultravioleta. Y el estudio, pues de alguna forma, primero empieza con un tono de preocupación, porque hay muchas plantas que no están sobreviviendo a tanta radiación ultravioleta, a los cambios, y se han muerto. Entonces tenemos más deforestación, en parte por esto, pero también observan en este estudio que algunas plantas están convirtiéndose en mutantes, ¿no? Y esa mutación les está permitiendo sobrevivir con esos niveles incrementados de radiación ultravioleta y protegerse. Entonces, pues se, en este estudio justo lo que se vio es, ellos dividen en cannabis droga y cannabis fibra. El cannabis fibra es el hemp, y ahí no se observó el aumento de CBD, pero en el psicoactivo justamente sí. Entonces, ese otro estudio de Arica, en Chile, dice que las hojas de cannabis sativa han reaccionado ante el aumento de la radiación ultravioleta mutando. Y también, dato interesante, se ha observado menos clorofila en la cannabis sativa, ¿no? Lo que no dice el estudio si también ha cambiado, ha variado el nivel de tricomas, de flavonoides, de terpenos y de otros compuestos nutricionales, pues que ya hemos visto en las hojas verdes, ¿no? Entonces sería interesante para mí, y es la pista que me da este sueño, investigar esto. Y unas preguntas que me surgieron a partir de la lectura de esto es si las hojas de cannabis sativa han reaccionado ante el aumento de la radiación ultravioleta mutando. ¿Pueden los humanos que la ingieren protegerse también de los daños de esa radiación? Entonces, los estudios preclínicos con ratas nos dicen que sí, porque el THC eh, reduce el tamaño de los pues, bultos que tienen producidos las ratas para estudiarles, como si les produjeran un tumor. Son experimentos muy crueles, pero así avanza la ciencia, ¿no? Entonces, otra pregunta sería, ¿sembrarla ayudaría a detener la pérdida de biomasa por el calentamiento global y proteger el planeta en este cambio climático? Pues eso lo he escuchado en algunas propuestas que hicieron en la Cámara de Diputados, algunos compañeros que defienden que plantemos masivamente cannabis en todo el territorio de México como estrategia de protección contra el cambio climático. Entonces, pues es una pregunta de estudio súper válida que debiéramos de estar estudiando, creo yo, en equipos multidisciplinarios sobre el cannabis. Y bueno, hasta ahí fue lo que es la ciencia. Y ahora vamos a ver la anécdota en estas 3 publicaciones que describen sus beneficios para ciertos humanos que los han escrito. Entonces, en este libro tenemos un dato interesantísimo que son, ya hay 2 patentes sobre los cannabinoides ácidos, ¿no? La primera de Estados Unidos, fechada el 7 de octubre del 2003, reporta que el CBDA es más potente que la vitamina C o la vitamina E en sus funciones. Reduce la inflamación e inhibe el crecimiento de las células de cáncer. Entonces, para obtener esta patente, según yo, tú tienes que tener justo estudios preclínicos mínimamente, ¿no? Así es que ya está demostrado y patentado. La segunda patente asegura que el THCA, CBDA y CBGA son potentes para aliviar el dolor, suprimir la respuesta inflamatoria y tratar enfermedades autoinmunes e inflamatorias. Entonces aquí hablan de alguien muy famoso en el mundo del cannabis crudo, que es el doctor William Corney, y dice él que es uno de los vegetales más importantes del planeta, el cannabis, y debiera ser tratado y considerado como un vegetal esencial en la dieta humana. El libro recomienda usar de 8 a 15 hojas diarias con 1 o 2 tazas de agua destiladas y moler esto en un NutriBullet y no colar este jugo para no perder la fibra. Dice también el libro que si no te sabe bien solo, lo mezcles con frutas o vegetales y lo bebas distribuido en el desayuno, comida y cena. Y también recomienda que para tener un suministro constante de hojas frescas, pues uno tiene que autocultivar varios tipos y plantar una planta cada que termines una.
Este otro libro dice que es un reporte más que un libro, es bastante delgadito. Dice que numerosos beneficios asociados con fumar, vaporizar o consumir cannabis pueden mejorarse con los jugos. De hecho, algunas personas argumentan que los jugos de cannabis crudo son más valiosos y hacen lo que hacen sin que los consumidores tengan que alterar su estado de conciencia. Esto para algunas personas es un valor, el no alterarte la conciencia, un valor con el que por supuesto Mindsurf difiere, porque todos acá somos psiconautas y lo que nos gusta es alterar nuestros estados de conciencia, ¿no? Pero pues algunas personas respetablemente, porque justo la humanidad tiene que investigar todo, y qué bueno que a nosotros no nos toca investigar los estados ordinarios de conciencia, pues para ellos es valor esto y está perfecto. Entonces, el libro dice también que la investigadora Kristen Peskuski, diagnosticada con artritis reumatoide, lupus sistémico, endometriosis y otras enfermedades, cuenta en un video cómo el cannabis crudo específicamente le ayudó a deshacerse de 40 diferentes fármacos prescritos para esas enfermedades. Y también cuenta el caso de su sobrino, un niño de 2 años que pudo combatir unos nódulos en el cerebro únicamente con jugo de cannabis crudo. Dice que el boletín Tratarse a uno mismo enumera reportes anecdóticos de mejoría al consumir jugos de cannabis crudo en los siguientes casos: cáncer, epilepsia, migrañas y dolor de cabeza, síndrome premenstrual, glaucoma, esclerosis múltiple, autismo y déficit de atención, enfermedad de Crohn y síndrome de intestino irritable, así como Alzheimer. Y tiene una cita del doctor Ethan Russo, que es justo el que ha postulado la teoría de la deficiencia del sistema endocannabinoide, que más adelante les voy a comentar. Él dice que normalmente descartamos los casos en los que algo parece funcionar bien para todo, pero hay una razón para que esto sea verdad. El sistema endocannabinoide trabaja como un modulador, afinando muchos de los sistemas corporales, y si algo está trabajando mal bioquímicamente en el cuerpo de un individuo, bien podría ser que el sistema endocannabinoide pueda regresar las cosas a su equilibrio. Y entonces esa sería la razón de que sea bueno para tantas cosas al mismo tiempo y tan distintas, ¿no? Justamente el doctor William Corney también es mencionado en este libro y pues en una cita súper importante donde explica esto, que es un concepto muy importante, la transmisión neuronal bifásica como elemento definitorio de lo que es el funcionamiento del sistema endocannabinoide. Entonces dice él, la forma en que los cannabinoides trabajan es convirtiéndose en puentes entre el espacio de neurotransmisión de los nervios principales, proporcionando un sistema de comunicación de dos vías que cierra un circuito de respuesta. La transmisión de dos vías que permiten los cannabinoides imita las interacciones naturales del cuerpo, en contraste con la transmisión de una sola vía de ciertos fármacos que puede llevar a la irritación crónica del tejido sano. Entonces, esto de las dos vías se refiere a, por ejemplo, lo que hablamos del omega 3, ¿no? Que puede espesar la sangre uno y diluirla el otro. Entonces hay como muchas funciones, por ejemplo, el apetito que o se disminuye o se regula, o sea, un regulador bifásico significa esto, ¿no? Y esa sería la ventaja del cannabis con relación a otras cosas que solo hacen una sola, ¿no? O te quitan el hambre o te dan más, ¿no? Y entonces si tienes un exceso de eso, pues puede ser malo a tu organismo, y en cambio un regulador bifásico pues puede autocontrolar según lo que se requiera, ¿no? Y ese sería el caso de los cannabinoides crudos. Entonces, este libro recomienda comer de 15 a 20 hojas diarias y opcionalmente de 2 a 4 pulgadas de flores hembra, que es como un poco el tamaño de un dedo máximo, ¿no? Y mezclarlo con un jugo de zanahorias frescas en una proporción de 10 veces jugo de zanahoria por una vez jugo de cannabis, utilizando cualquier tipo de extractor de jugos, y dividir la toma en 3 partes a lo largo del día. Para tener un suministro constante, recomienda plantar una planta diaria o trabajar en un grow shop trimeando. Esto está fantástico porque pues, ahí en Estados Unidos sí se puede hacer. Puedes irte a trabajar a un grow shop y si los patrones son buena onda y no utilizan las hojas, que es lo que ocurre normalmente, que las tiran o las compostan, pues tú te las puedes llevar a tu casa y hacerte tus jugos, ¿no?
Entonces, este otro libro, les digo, todos son más bien, más que libros, son un poco como reportes muy delgaditos. Este es de Katie Marsh, que pues estaba buscando cómo curarse de la artritis reumatoide y encontró los videos de los famosos William Courtney y su esposa Kirsten, famosos, obvio, en el limitado mundo del cannabis crudo. Nadie más los conoce fuera de ahí. Entonces, justo ella tomó 8 onzas de jugo al día después de un mes, dejó todos sus medicamentos y su conclusión es que ella tenía una deficiencia clínica endocannabinoide, ¿no? Y tomaba también igual una farmacia de medicinas, cerca también de 40, y las dejó todas, ¿no? Y esas son 8 onzas de jugo, ni siquiera cuando ella inició tenían flores, eran nada más hojas verdes de cannabis, ¿no? Entonces, pues ella fue paciente del doctor Courtney, luego se casaron y tuvieron hijos, contrariando a los médicos que le dijeron a Kirsten que ella no iba a poder tener nunca, ¿no? Entonces, pues se volvieron así como súper defensores y evangelistas del cannabis crudo, ¿no? Y empezaron a él, sobre todo, a estudiarlo científicamente, ¿no? Y sus protocolos han cambiado a lo largo del tiempo. Ahora lo que recomiendan es beber jugo de hojas y 2 cogollos completos al día, porque Katie Marsh, después de ver los videos, fue y pidió una cita con él y justo es lo que él le aconsejó, ¿no? Y que plantara un clon por día de una cepa específica que se llama ACDC, que tiene una relación 22:1 entre CBDA y THCA. Y ACDC, pues son las siglas de Alternative Cannabinoid Dietary Cannabis. Entonces, ella no encontró esa cepa y no plantó eso, pero pues primero tomó un jugo congelado de hojas de trimming. Unos amigos le consiguieron mucho trimming y para que no se hiciera mal, lo que ella hizo fue hacerlo jugo todo completo y congelarlo en cubitos de hielo y se tomaba los cubitos, ¿no? Primero. 5 bollos en sorbos a lo largo del día. Y dice que solo después de 12 días estaba 80% mejor. Y solo eran las hojas. No tenía cogollos al principio, ¿no? Y dice que dejó de tomar 4 pastillas de Advil, que pues son para el dolor, y 3 gotas diarias que tomaba de aceite de cannabis full spectrum. Esta es una de las personas no psiconautas. Ella es madre de 2 hijas y no quería estar puesta, colocada, según cuenta en el libro, y entonces pues le huía a eso, ¿no? Entonces no quiso tomar el full spectrum y lo pudo dejar con el cannabis crudo. Después de una temporada de lo del trimming, ya bebió el jugo de hojas frescas que ella cosechaba diariamente y alcanzó la remisión total a los 2 años de utilizar el jugo, usando solo hojas y cogollos únicamente en temporada de floración. Y ya ella empezó a cultivar, tenía su cultivo hidropónico muy bien hecho, dice ella, y que le daba una gran cantidad de hojas, por lo que con solo 4 plantas bien cultivadas en interior, hidropónicas, pudo consumir de 6 a 10 hojas en el periodo vegetativo de cada planta. Las plantaba justo escalonadamente para tenerlas en diferentes estadios y les añadía a estas hojas yogur, plátano y a veces frutas congeladas, utilizando una licuadora Ninja o Vitamix. Y cultiva variedades diferentes, por lo menos una de las 4 con alto contenido de CBD. Utiliza en sus jugos indistintamente plantas hembras o machos. Y dice ella que tanto los saquitos de polen de los machos como las flores de la hembra, ambos son muy benéficos. También, obviamente, con esa remisión de su dolor crónico casi completa después de 2 años, pues se convirtió en otra predicadora de las bondades de la planta y dice, creo que si educamos amorosa y gentilmente a la gente acerca de esta asombrosa planta, una persona a la vez, podríamos terminar cambiando el mundo. Realmente es el árbol o la planta de la vida. Creo que esta planta fue puesta en nuestro bello planeta para nosotros y para otras criaturas, para que la consumamos a fin de obtener una salud óptima. Entonces, aquí hay estudios de caso que ella cita en su reporte,
Entonces yo fui a internet, busqué esto y hay toda esta recopilación. Pues a mí justo como psicóloga me interesaron mucho todos los que tienen que ver con mi profesión, con lo que nosotros tratamos de ayudar a las personas a sobrellevar o curarse, si es posible. Entonces, pues de paso vi muchas otras cosas más del cuerpo físico que están relacionadas con salud cuando se utilizan los jugos de cannabis. Entonces, pues justo también ella en el libro cita al doctor Ethan Russo, del cual les acabo de mencionar, que tiene esta teoría de la deficiencia endocannabinoide, lo cual podría explicar los beneficios terapéuticos tan amplios que tiene el cannabis para diferentes condiciones, ¿no? Y sobre todo, pues, de condiciones que han sido resistentes a diversos tratamientos farmacológicos y que con la introducción del cannabis sí se compone, ¿no? Entonces, pues claro, todos los que leemos esto y somos beneficiarios del cannabis, igual en algún punto pensamos que también y quizá tendremos algún tipo de deficiencia que podemos suplir con este maravilloso contenido de las hojas y flores del cannabis. Pero pues también hay otras teorías. Esta es una hipótesis, no ha sido demostrada. Y otras teorías, una de ellas muy interesante, que tiene origen en los Vedas. Los libros de los Vedas, eso lo tengo en justamente mi blog del cannabis crudo. Ellos dicen que los dioses que crearon a los humanos crearon la planta del cannabis para acompañarla y se tomaban una hoja diaria. Entonces, a lo mejor quizá con esa pequeña y mínima cantidad, el sistema endocannabinoide ya pueda estar alimentado y podamos conservar óptimamente nuestra salud durante más tiempo. Y quizá entonces la planta de cannabis es como una compañera de los cuerpos que habitan en este planeta, mamíferos que tienen sistema endocannabinoide, porque si no, pues justo también es muy raro que tengamos sistema endocannabinoide. Y entonces, las hojas verdes del cannabis y otro tipo de hojas que también tienen cannabinoides, aunque en menor grado, pues podrían estar justo diseñadas para alimentar estos cuerpos. Sería otra hipótesis, entonces ya no sería una deficiencia, sino, o sí, pero sería una deficiencia nutricional y no del sistema en sí, sino que el sistema no está siendo alimentado por la planta externamente, ¿no? Entonces, bueno, ya con esto concluyo esta parte y llegamos de nuevo a la sesión de preguntas. Realmente yo soy consumidora desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Yo paré de consumir pues cuando me embaracé de mi hijo, cuando ya, ya no fumé como por los próximos 3, 4 años y ahora yo quisiera introducirlo a él, pero yo hablé con su pediatra y pues me bajó de una loca, ¿verdad? De no, porque yo le había comentado a su pediatra, ¿podría usted pues guiarme para que mi hijo pudiera usar el CBD oil? No, ya que ahora en California pues es legal y pues realmente, pues sí, no me dijo que no, que él no sabía de eso, pero que sí a mí me gustaría ir pues con otra persona que yo podría ir. Realmente yo podría ir a la farmacia y comprar el CBD, pero a mí me gustaría que un especialista me guiara y como que hubiera una, ay, ¿cómo se puede decir? Pues sí, una documentación de cómo él progresa. Yo no he querido administrarle el CBD por mí misma, no por miedo, sino porque yo quiero que en su caso de él, pues ayude a otros niños, que otros niños que estén también así, que ellos puedan ver, mira, el nombre de mi hijo es Mateo, Mateo, pues sí, realmente con la experiencia de mi hijo ayudar a otros niños, pero pues quiero hacerlo de una manera, pues sí, médica. Ok, pues yo me pongo a tus órdenes si quieres que trabajemos juntas, perfecto. Pero justo yo lo que trabajo más es el crudo. Entonces, lo que te recomendaría más que el CBD solo, por todo lo que voy a comentar al final, en resumen, es que yo siento que es más efectivo, por lo menos en lo que yo he estudiado, la planta completa que el CBD aislado. Entonces, mi propuesta para ti sería justo si puedes que tú la cultives y que hagas los jugos, Perfecto. porque aparte de todo, pues esos jugos llevan frutas y las frutas tienen otras cosas maravillosas que también son útiles. Entonces, esa sería como mi recomendación. Pero por supuesto, también si tú quieres explorar el CBD solo y, y quieres que yo te guíe, también te puedo ayudar. O si lo quieres hacer con otro profesional, también perfecto. Y si me compartes después cómo te va, yo sí me comprometo a escribir algo al respecto para Mindsurf y para mi blog, para
pues, ayudarte a llegar a esta finalidad de que el caso de tu hijo sirva a otras personas. Perfecto, me parece muy bien.